Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sin embargo al aire? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este reportaje especial donde les mostraremos los avances de cómo se está construyendo el Tren Maya, uno de los megaproyectos más importantes del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros les estamos dando la bienvenida aquí en la zona arqueológica de Palenque, que está incrustada en la selva alta perennifolia del sureste mexicano, concretamente en el estado de Chiapas. Esta selva es parte del Parque Nacional Palenque, un área natural protegida, de la cual obtenían servicios ambientales la cultura maya que estuvo aquí hace unos 1400 años. Nosotros estamos adelante del Palacio de la Zona Arqueológica de Palenque, este patrimonio de la humanidad que solo al acceso público es posible ver no la zona donde vivían los mayas, donde pernotaban, sino las zonas donde tenían sus templos para hacer rituales y enterrar a las personas más importantes de esta ciudad. Sin más, los invito a acompañarnos en este recorrido para responder algunas de las dudas que han surgido en torno a este Tren Maya. Si ustedes están preocupados, tienen dudas sobre lo que les va a pasar a las familias que viven alrededor de la vía, bueno, son 350 familias a lo largo del tramo 1 que va de Palenque a Escárcega, también el tramo 2, también del tramo 3, y en este proceso de relocalización les vamos a mostrar cómo en algunos casos les están construyendo unas viviendas con durmientes. ¿Qué son los durmientes? Pues es una parte esencial de las vías para el Tren Maya, y estos durmientes son los antiguos, recordemos, del tren que existía antes y por la cual ya hay vías existentes. Si ustedes están preocupados, además de la flora y estos altos árboles que les describo, también les vamos a mostrar la instalación de uno de los diversos pasos de fauna que van a instalar a lo largo de la vía para evitar atropellamientos de animales como el jaguar, que es un animal en peligro de extinción. También vamos a pasarles un recorrido por una fábrica de durmientes, que es donde fabrican esta herramienta clave para el Tren Maya. Y muy importante, vamos a tener en voz de funcionarios de Fonatur la estrategia ambiental que se está llevando contra posibles atropellamientos de los jaguares y contra el desmonte de diversos árboles, incluyendo en peligro de extinción, justamente para construir e instalar donde no están las vías existentes este Tren Maya. Acompáñenos, no se pierdan este reportaje especial. Desde aquí en la zona arqueológica de Palenque, déjenme explicarles cómo Fonatur se ha aliado al INAH, justamente porque recordando que México es un país muy rico en vestigios arqueológicos. Por donde va a pasar el Tren Maya hay diversos posibles hallazgos arqueológicos. A través de un dron con láseres, lo que hicieron fue volar arriba del paso de derecho de vía. Uno de los 400 monumentos que han encontrado es un centro ceremonial donde han encontrado a su vez sobre todo hachas, unas 50 hachas de esta cultura maya, lo que nos explicaban arqueólogos del INAH. Y bueno, nosotros desde aquí en Palenque, la zona arqueológica de Palenque, por donde va a iniciar una de las 21 estaciones del Tren Maya, en el primer tramo de Palenque a Escárcega, los invito a escuchar lo que nos explica la arqueóloga Irene sobre el hallazgo en particular de este monumento cercano a San Pedro, allá en Tabasco, donde por cierto va a estar uno de los paraderos, además de las estaciones para los turistas. También va a haber paraderos para los locatarios que se quieran transportar. Vamos a escuchar a esta arqueóloga. Como para que se den una idea del proceso, vamos a hablar de este monumento en específico. Este se identificó primero a través de la tecnología LIDAR. Se hace todo un procesamiento. Bueno, primero se hace el vuelo. El LIDAR es tecnología láser que manda pulsos a la superficie terrestre
y bueno, nos da información que rebota en una máquina y nos da la configuración terrestre, ¿no? Y nos habla de la orografía, y haciendo un procesamiento que es bastante técnico, nosotros podemos identificar cuáles pueden ser vestigios arqueológicos. Algunos, como este, pues son bastante evidentes. Entonces, una vez que se identificó a través de esta tecnología, los arqueólogos confirman, viniendo a campo mediante recorridos de superficie o prospecciones, la existencia de estos vestigios, porque puede ser que la interpretación del LIDAR varíe, ¿no? O no dé datos tan precisos. Entonces, una vez que se identifica el monumento, pues en una etapa ya posterior, después de que se hace toda la fase de prospección en el tramo, se planea la estrategia de excavación del vestigio. En este caso, esta es la estructura T1-047, pero forma parte de un pequeño conjunto cívico-ceremonial, de donde solo vemos la parte oeste. Y forma parte de un conjunto que está más allá. Tiene una pequeña plaza y tiene otras 3 estructuras que son mucho más pequeñas que esta. Y entonces, bueno, afectaría en sentido figurado la estructura, pues es la que estamos explorando, justo para ver cómo se preserva por la relevancia, ¿no? Su tamaño es considerable, entonces eso hace que nosotros la excavemos para ver qué medidas de conservación se van a tomar para que no sea arrasada por la obra. Amigos y amigas de Sin embargo al aire, nos encontramos adelante de uno de los 400 monumentos que los arqueólogos de Lina han hallado solo en el primer tramo del Tren Maya. Se trata de un conjunto ceremonial donde, nos dicen los arqueólogos, lo que más destacan es el hallazgo de 50 hachas, entre otros bienes arqueológicos. Nos hablan de la importancia de salvaguardarlos, donde pasará tanto el derecho de vía como cercano al Tren Maya. Nos encontramos con Adrián Montemayor para que nos explique lo que hemos visto a lo largo de este recorrido a lo largo del Tren Maya. Adrián, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que vimos allá en la fábrica de producción de durmientes? Sí, pues el día de hoy hemos hecho un recorrido por el tramo 1 del Tren Maya que va de Palenque, Chiapas a Escárcega en Campeche y que recorre 228 kilómetros. Hoy recorrimos el patio de maniobras y la fábrica de durmientes del consorcio constructor, que es el consorcio LAMAT, que es una empresa china, China Communications Construction Company, y Mota Hill México, quienes están haciendo este tramo. Y pues vimos cómo va a ser el proceso constructivo de los durmientes, cómo están llegando ya las máquinas locomotoras que van a atender la vía y dónde se están acopiando los materiales que van a permitir que avance la obra del Tren Maya. Ahorita mismo estamos aquí en uno de los sitios de salvamento arqueológico, que es donde las cuadrillas de Lina, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, están trabajando para identificar y conservar todos los sitios de interés arqueológico y todos los bienes y monumentos arqueológicos que se pueda dar a lo largo de la ruta. Como bien decías, este es el basamento de un centro cívico ceremonial de los que se está investigando, se está explorando y se está viendo cómo va a convivir este sitio con la ruta del Tren Maya que va a pasar a unos metros de este lugar. Entonces, bueno, es parte de un proceso histórico, un campo de acción y de investigación que no se había visto nunca en México, en la historia de México. Hay cientos de cuadrillas en toda la zona, en toda la península de Yucatán, investigando lo que hay alrededor del tren, y pues en Fonatura estamos comprometidos con conservarlo y promoverlo para las próximas generaciones. Adrián, recuérdanos los obstáculos por los que han pasado, sobre todo en liberar el derecho de vía en este primer tramo. Y pues el proceso de liberar el derecho de vía es muy complejo, involucra los pagos a los ejidos, a los privados, involucra autorizaciones medioambientales, el proceso de salvamento arqueológico y demás permisos y autorizaciones municipales. Entonces es un proceso muy complejo que nos ha tomado ya algunos meses
Estamos en un proceso de finalizar ya la liberación de derecho de vía, de resolver todas estas problemáticas y que ya las máquinas y que todas las cuadrillas de obreros tengan la vía libre para acelerar la construcción, ¿no? Estamos considerando que una vez que ya esté totalmente liberado, el proceso para construir la vía, el tendido de rieles y demás, toma alrededor de un año, entonces estamos a tiempo de terminar el compromiso presidencial, que es que esté la obra lista en el 2024 y ya inicie operaciones ese año. Adrián, para entender la ubicación de la fábrica de Durmientes, ¿cuál es la importancia de esa parte para el tren y la relación que tiene con lo que vimos con el asfalto? Sí, esa fábrica está en un punto medio de este tramo, que son 228 kilómetros, y su estrategia es que te permite avanzar hacia ambos lados de la construcción con máquinas locomotoras que van a estar tendiendo los rieles, ¿no? Y pues eso eficienta tiempos de construcción y tiempos de traslado para todos los involucrados. Ahí incluso en la fábrica hay habitaciones para que algunos obreros se queden a dormir porque va a tener varios turnos y estamos esperando que opere 24 horas al día. Ahora, el tema de los pasos de fauna, explicarnos su función para evitar el atropellamiento de fauna, por ejemplo los jaguares o que pasen arriba los monos. Sí. Pues el compromiso de Fonatur es trabajar para reconectar los ecosistemas fragmentados del sureste, para evitar los atropellamientos, para proteger a la flora, a la fauna, y por eso estamos trabajando con los principales jaguarólogos del país, los principales del movimiento de animales, identificar cómo son las rutas, dónde se mueven los animales en esta zona, y ahí donde ellos prefieren cruzar, colocar los pasos de fauna que van a permitir pues su protección, ¿no? Estamos ahorita hablando de cientos de pasos de fauna en todo el sistema. Van a involucrar subterráneos, algunos aéreos para los monos y algunos en tipo viaducto para animales más grandes. También hablando de mitigación al daño ambiental, abundar en este plan de reforestación que tienen justo por la necesidad de desmontar algunas áreas para que pase el tren. Sí, para construir el terreno se tiene que desmontar y despalmar, digamos, los márgenes de la vía antigua y ciertos lugares donde se rectifica la vía y donde hay que hacer despalme. El compromiso de Fonatur es que todo lo que se tenga que afectar se replante en una proporción mayor de 15:1, o sea, por cada árbol que se pueda afectar se van a replantar 15, y además estamos trabajando con Sembrando Vida y la CONAFOR para proteger decenas de miles de hectáreas de suelos de bosque y de selva y pagar servicios ambientales para su conservación futura. Entonces estamos hablando de decenas de miles de hectáreas en todo el sureste, y en comparación, para que te des una idea, son 600 hectáreas en los primeros 800 kilómetros que se podrían afectar, y estamos financiando la protección de 20,000 hectáreas en la zona. Muchas gracias, Adrián. Desde el monumento ceremonial de la cultura maya nos despedimos para continuar con este recorrido. Pues ahí acabamos de escuchar a Adrián Montemayor, el vocero, uno de los voceros principales de este megaproyecto, el Tren Maya. Amigos y amigas de Sin embargo al aire, sin embargo también platicamos con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las organizaciones que ha interpuesto una serie de amparos contra este megaproyecto, alegando principalmente la violación al derecho al medio ambiente sano y la violación a la consulta indígena. En plática aparte con Adrián nos comentaba, por un lado, que este famoso acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación hace unos días no implica que el Tren Maya ya esté exento de presentar las posteriores manifestaciones de impacto ambiental para los tramos siguientes, el caso específico del tramo 4 ya allá en la península de Yucatán. Las mías siguen, nos dijo Adrián Montemayor. Respecto a las consultas indígenas, aclaró que el problema es que si bien existe el convenio 169 de la OIT que obliga a los países a realizar una consulta
libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los poblados originarios, en este caso los mayas, que están a lo largo de toda la península de Yucatán. La legislación mexicana no es tan clara respecto a esto, no lo incluye como tal, por lo que la consulta que vimos, más ciudadana que indígena, en diciembre de 2019, con esa consulta basta, fue lo que nos dijo Adrián. Acompáñenos ahora a ver estas viviendas de las que les hablaba a partir del problema de relocalización que varias familias están enfrentando por vivir cerca del derecho de vía por donde va a pasar el Tren Maya. Son 350 familias del tramo 1, 2 y 3 las que tienen que ser relocalizadas, están en esas negociaciones. Y hay unos casos donde Fonatur les está construyendo casas entre materiales como los durmientes que son del tren antiguo y que también están siendo construidos para el futuro Tren Maya que se estima construir en el 2023. Acompáñenos por favor a ver estas casas. Amigos de Sin embargo al aire, como les comentaba, vinimos a ver el prototipo de una vivienda en torno al proceso de relocalización de más de 300 familias, al menos del tramo 1 y 2, por donde pasará este Tren Maya. Nosotros estamos adelante del prototipo de vivienda que están haciendo en alianza con CONAVI y la UNAM, donde pues la están adaptando a la forma de vida del sureste mexicano, donde prefieren convivir fuera en el Ártico, donde gustan de dormir en hamacas y donde es importante tener un techo adecuado contra las fuertes lluvias del sureste. Nosotros nos ubicamos parados en los durmientes viejos del tren antiguo. Antes de pasar a platicar con el arquitecto, vamos a ver rápidamente esta breve cápsula donde hablamos y mostramos cómo están fabricando los durmientes para el nuevo Tren Maya. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sin embargo al aire? Nos encontramos en una parte de la planta de fábrica de durmientes, específicamente para el tramo 1 que va de Palenque, Chiapas hacia Escárcega, y que corresponde este trabajo para el consorcio LAMATS, donde están participando 5 empresas, entre ellas Mota Angel y la China Communication, que es la que nos acaba de informar y detallar cómo va esta instalación del tendido de vía, que posteriormente a que ya liberen el derecho de vía, después de hacer negociaciones con los dueños de los ejidos, de lograr los permisos ambientales y también los municipales aquí en Chiapas y demás estados por donde se planea pasar este Tren Maya, pues van a poder comenzar con el tendido de vía. Para ello pues vemos cómo necesitan almacenar esta roca balasto que va en las vías. Posteriormente de nivelar estas vías ya existentes, también van a pasar al proceso de soldadura y de liberar la tensión de estas vías para que pueda pasar en una sola dirección sobre Palenque, que es donde inicia la primera estación del Tren Maya, rumbo a la península de Yucatán. Lo que nos explicaban los ingenieros de esta empresa China Communication, una vez que comience y se finalice esta liberación de vía, que nos dicen los funcionarios de Fonatur ya va muy avanzada, pero no pueden detallar el porcentaje debido a las negociaciones con los ejidatarios. Regresamos aquí con el arquitecto Emanuel Vitar, que nos va a detallar los detalles de esta vivienda prototipo para las familias que están negociando y aceptando ser relocalizadas por el paso del Tren Maya. Arquitecto, cuéntenos por qué vemos rieles aquí detrás de esta vivienda prototipo. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Los rieles que estamos utilizando para la vivienda son rieles que se han retirado de la antigua vía para poder colocar los nuevos. Y justamente uno de los principios del diseño y de la ejecución de este prototipo y de esta vivienda es generar
la reutilización de estos rieles y la reutilización de estos durmientes. ¿Para qué? Porque son al fin y al cabo un bien de la nación, ¿no? Y lo que se busca es que al ser un bien de la nación regresen a la gente y que puedan ellos utilizarlos para tener una vivienda no solamente adecuada, no solamente asequible, sino que sea también una vivienda con todas las consideraciones que marcan las organizaciones nacionales e internacionales en cuanto a habitabilidad, y lo que buscamos justamente es generarlo así. Los rieles que podemos ver aquí son rieles reutilizados de lo que se ha quitando en los tramos de aquí del tramo 1 y el tramo 2, que es lo que estamos viendo. Son columnas de acero que realmente las hemos utilizado en varios sentidos, no solamente el sentido vertical y horizontal, sino para darle las diagonales en las cuales se puede generar la vivienda, como mencionabas hace un momento, que es muy adecuado, que tengan las condiciones adecuadas para responder a una situación climática como lo tenemos en toda la zona del sur-sureste. Arquitecto, hemos visto otros programas de vivienda social donde prácticamente parecen huevitos, pero esta en contraste la vemos pues ciertamente grande para una familia, tiene 2 habitaciones. Preguntarle justo las características que debe tener una vivienda digna. Una vivienda digna tiene que tener características específicas, tiene que estar adecuada a la región en la cual se está construyendo, tiene que tener los materiales adecuados para garantizar un confort térmico, un confort acústico hacia el interior de la vivienda, y tiene que considerar, pues lo diré como tal, en muchos libros de arquitectura se le menciona como el hábitat para el ser humano integralmente considerado, ¿no? Entonces, para que puedas cumplir todas las necesidades que tengas dentro de tu vivienda, para que puedas estar tranquilo, para que puedas estar seguro, para que puedas estar cómodo, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que buscamos con la vivienda, que, como bien dices, algo que se ha generado en el país como un movimiento de vivienda de interés social, creo que se ha tergiversado al llevarse a hacer viviendas que son viviendas económicas, más no viviendas dignas y viviendas óptimas para las familias mexicanas, y lo que buscamos con este prototipo es sentar también un precedente en el sentido de que con los mismos precios prácticamente que se hacen muchas de las viviendas se pueden hacer cosas de este tipo, también considerando las condiciones específicas de la región y la reutilización de los materiales, ¿no? Gracias, arquitecto. Gracias. En este proceso de relocalización hemos visto algunas críticas por las personas que están en contra de ser relocalizadas, se ha llamado un desplazamiento. Es el caso sobre todo en Campeche, donde el poblado Tres Barrios se amparó al grado de que Fonatur decidió trazar otra ruta para el Tren Maya y posteriormente continuar con esta mega obra. Nosotros continuamos en este recorrido para conocer los avances de la construcción del Tren Maya, tramo 1, Palenque-Escárcega. Gracias. Gracias. Amigos y amigas de Sin embargo al aire, acabamos de escuchar esta explicación del arquitecto Emanuel sobre un prototipo de vivienda que están construyendo. En ese estilo y con estas características, la intención es construir 250 viviendas para Campeche y Tabasco, y muy importante darle certeza patrimonial a estas familias que han decidido a través del diálogo ser relocalizadas por vivir cerca del derecho de vía del paso del Tren Maya. También importante destacar que se están entregando las escrituras a las madres de familia como una forma de combatir y promover la equidad de género. Nosotros los invito ahora a pasar al tema de la instalación de pasos de fauna. Mucho se ha dicho sobre el posible impacto ambiental de este megaproyecto. Pasa por toda la península de Yucatán, una zona selvática donde habita flora en peligro de extinción, así como fauna, uno de ellos el jaguar. Considerando esto, a través de las vías se están instalando algunos pasos de fauna, ya sea por el subterráneo para mamíferos como el jaguar, evitar ser atropellados, y también por arriba para los monos que gustan de colgarse. Acompáñenos por favor en este recorrido, en esta muestra de un paso de fauna. Recordar que platicamos con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ellos cuestionaban el número de pasos de fauna, si son suficientes a lo largo de estos más de 1000 kilómetros por donde va a pasar las vías del Tren Maya. También cuestionaban que la medida de reforestación que Adrián nos comentaba, incluso están haciendo con el programa
sembrando vida, no es suficiente para mitigar el impacto ambiental, considerando que también son necesarias medidas de adaptación al cambio climático, recordando que estamos en una zona muy vulnerable al aumento del nivel del mar en unos cuantos años. Sin más, vamos a ver esto de los pasos de fauna, que son para evitar daños, para evitar muchos atropellamientos a animales en peligro de extinción, como el conocido jaguar. Amigos y amigas de Sin embargo al aire, como se los prometí, ahora vamos a platicar sobre los pasos de fauna, esta estrategia ambiental que está llevando a cabo Fonatur para evitar atropellamiento de fauna, de animales en peligro de extinción, como es el caso de los 2000 jaguares que habitan la península de Yucatán. Para hablar de ello tenemos a Carlos, quien hacen llamar jaguarólogo. Carlos, gracias por estar aquí. Platicarnos, por favor, en qué consiste esta estrategia de paso de fauna y cómo los fueron ubicando para irlos estableciendo. Claro. Antes que nada, muchas gracias, Dulce, por la entrevista y poder platicar con ustedes y con todo su muy importante auditorio. ¿Qué es lo que se hace con el tema de los pasos de vida silvestre, pasos de fauna particularmente? Que es tratar de cumplir un requisito básico para los ecosistemas naturales, que es la conectividad, es decir, que los animales puedan moverse de un sitio a otro para que puedan llevar a cabo su vida de manera normal, es decir, puedan alimentarse, reproducirse y esparcirse, digamos, en su territorio de la manera más natural posible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos carreteras y algún otro tipo de vías de comunicación que limitan o que entorpecen el movimiento de los animales, pues el rango hogareño, la casa en la que viven se empieza a reducir y de la misma manera las oportunidades de sobrevivencia se empiezan a reducir. Y eso da como resultado tarde o temprano, cuando realmente los acosamos tanto con un exceso de carreteras y este tipo de cosas, a que las poblaciones se van reduciendo y llegan hasta desaparecer. ¿Qué pasa? Bueno, pues que de pronto los machos no localizan a las hembras o de pronto las especies de las que viven ciertos carnívoros se empiezan a reducir tanto que entonces no hay el alimento suficiente para que puedan hacer su vida completamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, pues la alternativa es buscar aquellos sitios donde particularmente los animales pasaban o pasan y asegurarnos que estas vías de comunicación, que esta infraestructura les permita poder pasar de un lado al otro. ¿Y qué es cuál es el método? Bueno, pues simple y sencillamente esa infraestructura de pasos de vida silvestre, ya sea por debajo o superiores a la infraestructura de comunicación. Eso es lo que pretenden los pasos de vida silvestre, asegurarnos que exista permeabilidad en la región y que la conectividad entre un manchón selvático y otro se mantenga para que los animales puedan hacer su vida de la manera más natural posible. Ahora, se preguntarán cómo seleccionaron los lugares para instalar estos pasos de fauna y cómo detectaron a qué animales pasan por ahí. Carlos nos mencionaba que se han instalado más de 400 cámaras trampa a lo largo de 2 meses y medio y no solo se detectaron los jaguares, sino otras especies. Carlos, cuéntanos qué encontraron. Es muy interesante y eso que ahorita estamos en el tramo 1, que a lo mejor es menos impactante de lo que podemos encontrar en el tramo de Calakmul, ¿verdad? Porque es una zona que ya está mucho más impactada por los seres humanos y sin embargo, como pudieron ver ustedes en la presentación y ojalá y se los puedan pasar, hay una enorme cantidad de especies, tenemos ocelotes, tenemos tapires, tenemos una enorme diversidad de animales que salieron fotografiados. ¿Cómo identificas el sitio para colocar un paso de vida silvestre? Creo que esa pregunta es importantísima y es uno de los retos más grandes en materia de conservación. Lo hicimos a través de 2 medios. Uno, utilizando mucha información previa que teníamos de collares de telemetría que se habían colocado en jaguares, y estoy hablando de información de hace hasta más de 15 años, en donde pues se capturaron un gran número de jaguares y pudimos ver dónde es que intentaban en algunos sitios cruzar o cómo es que se movían. Se hizo un análisis y ahí 2 científicos mexicanos, Fernando Colchero y Dalia Conde, que están ahorita trabajando en la Universidad de Dinamarca y que también trabajaron para el Instituto Max Planck, desarrollaron un algoritmo
que nos permite analizar cómo es que el movimiento de los jaguares se da en la región para poder identificar grandes corredores que nos permitan conectar, pues ahora sí que las áreas naturales protegidas más importantes de la región, y cómo es que se comportarían esos animales cuando cruzan el trazo, ya sea de la vía del tren o cuando cruzan una carretera. Entonces, en ese análisis nos dimos cuenta que qué puntos en particular eran los más sensibles y donde más estadísticamente se presentaba la oportunidad de tratar de cruzar. Y aquí te voy a decir una cosa que creo que en lo particular, Dulce, te va a interesar a ti. Ahí nos dimos cuenta que las hembras son más listas que los machos, o más exigentes, vamos a decirlo así, porque el comportamiento de las hembras sí importa, es decir, sí importa el sexo, importa que las hembras son mucho más rigurosas para escoger aquellos sitios donde intentan cruzar la carretera. Entonces nos basamos mucho en el comportamiento de las hembras de jaguar para identificar primero esos pasos. Ya una vez que se hizo ese primer análisis, entonces ocurrió lo que dices tú. Colocamos más de 400 cámaras trampa a todo lo largo del tramo que va, digamos, de Palenque hasta Tenabó, y después también unas 200 cámaras en la región que va de Ciudad Constitución al límite estatal entre Campeche y Quintana Roo, y con esas cámaras pudimos identificar los animales que ahí se presentaban. Aquí vino un segundo análisis, esta parte la lideró muy bien el doctor Misha Hidalgo, que es un investigador de la Universidad de Tabasco, y que fue identificar con el sistema de información geográfica donde se presentaban estos animales con mayor frecuencia, esta acumulación de puntos que nos permitiera identificar esa acumulación de puntos en un paisaje que nos identificara el tipo de vegetación. Y con base en ello se corrió otro algoritmo para ver cómo se podría conectar de un lado de la vía del tren, del trazo, todavía no hay vía del tren, pero del trazo, hacia dónde tendrían que moverse los animales para el otro. Y aquí sí me estoy refiriendo ya no únicamente a jaguares, ya me estoy refiriendo a ocelotes, me estoy refiriendo a venados, me estoy refiriendo a crácidos, que son, por ejemplo, los ocofaisanes, o a tapires, que también encontramos tapires, y a un montón de animales más que fueron precisamente analizados y que nos identificó dónde sería el sitio más propicio para construir un paso de vida silvestre, porque es lo más conveniente, digamos, para esa especie. Y al final, ¿cuántos pasos de fauna se van a instalar más o menos de tramo 1 y 2, me decía? En tramo 1 y 2, como viene en la presentación, son cerca de 196. Recuerdo que es un poquito más tramo 2 que tramo 1, pero digamos que a lo mejor en tramo 1 sean 80 y tantos y el resto sean en tramo 2, pero en total desde Palenque hasta la población de Tenabó son 196 pasos de vida silvestre, más un número grande, estoy hablando de posiblemente más de 80 pasos superiores para especies arbóreas. Son esas partes que han visto ustedes por aquí en algunas carreteras, que son como, digamos, como una serie de cuerdas o de columpios que unen una rama o unos árboles de un lado de una carretera o de la vía del tren a otros árboles o otras ramas del otro lado de la vía del tren. Esos van a quedar finalmente ya definidos en los sitios y construidos una vez que haya avanzado el proceso de la obra, porque el proceso de la obra muchas veces hace algunos derrames y demás. Entonces queremos asegurarnos que aquellas ramas que quedaron sin ser tocadas y que se van a mantener así, sean las que podamos utilizar para el establecimiento de esos pasos. Gracias, Carlos. Mi última pregunta. Al inicio de este recorrido a lo largo de toda la construcción del Tren Maya, escuchábamos el sonido que hace el jaguar. Preguntarle directamente qué puede destacarnos de este animal. El jaguar hace un ruido diferente, hace un ruido como de un pujido. No es un gruñido, es un pujido. Ahora, ¿qué podemos sacar adelante? Digo, que para contestar tu pregunta, que me parece interesantísima, ¿por qué es que avanzamos o nos interesó el jaguar? Bueno, para que se den una idea, el rango hogareño de un jaguar son 40,000 hectáreas. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de terreno en buen estado de conservación que requiere un animal para sobrevivir. Y si podemos garantizar que ese animal conserve esas 40,000 hectáreas, ¿cuántas especies se van a ver beneficiadas de ese programa de conservación de esa especie? Entonces es cuando hablamos de una especie bandera, que utilizando una especie que tiene esas particularidades,
que nos demanda la conservación de un terreno tan grande en buen estado de conservación. Eso nos garantizará que muchas especies menores, venados, jabalís, cereques, etcétera, van a ser beneficiadas por esos programas de conservación del jaguar. Por eso es que es tan importante utilizar al jaguar, además de que es un animal guapísimo, muy atractivo, interesantísimo, fue un animal icónico para las culturas prehispánicas. Entonces, encima de todo eso, puede generar un beneficio de conservación muy grande. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Dulce, qué amable. Nosotros continuamos con la despedida de este recorrido. Amigos y amigas de Sin embargo al aire, hemos llegado al término de esta transmisión especial para anunciarles e informarles cómo van los avances en la construcción del Tren Maya en el tramo 1 Palenque-Escárcega. Ahora sabemos en qué consisten y la importancia de los durmientes para las vías del tren. Sabemos que incluso se están reciclando los durmientes y los rieles del tren antiguo del Istmo de Tehuantepec para construir viviendas para esas familias que están aceptando ser relocalizadas porque actualmente viven en casas cercanas al paso de esta vía. También hemos visto la importancia de esta estrategia de los pasos de fauna para evitar que animales clave como el jaguar sean atropellados, y también escuchamos en voz de los arqueólogos del INAH la importancia de recuperar, de rescatar estos vestigios arqueológicos que se han estado hallando a lo largo de la construcción de las vías. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya están informados en Sin embargo al aire sobre cómo va el avance del Tren Maya.